Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 4. Así que actualmente son las 6:35 de la mañana mientras estoy trabajando en esto. No he dormido en unas 48 horas una vez más. También me di un atracón de One Punch Man en las últimas 5 horas. Así que mi día ha ido bastante bien. Había planeado sacar este capítulo del viernes, pero la vida sucedió y me cargaron con un montón de cosas universitarias en las que necesitaba trabajar. Es posible que también haya comenzado a jugar Kingdom Come Deliverance una vez más, pero no hablaremos de eso. Puedo no haber casi roto un controlador. Así que este capítulo es principalmente el comienzo de las clases para Jaune y compañía. Obtenemos 2 escenas de lucha por el precio de un capítulo. También entro en los detalles de algo de lo que Jaune tiene poca comprensión y algo que a Jaune realmente no le gusta. Es un volcado de información realmente grande. Así que disfruta. Nota de edición, 27 de diciembre de 2019. No ha cambiado mucho aquí. Solo arreglé algunos errores gramaticales. También hice algunas modificaciones en los nombres de los personajes para las ideas de noticias que tenía. Hizo que el capítulo fluyera mejor. Jaune gimió mientras una corriente de agua caliente caía en cascada por su espalda. Estaba tomando una ducha dentro de los dormitorios comunales masculinos y amando cada minuto. A Jaune se le permitió tener su primera ducha, nunca, después de completar su tarea con Ace, y no podía entender por qué se sentía tan bien. Jaune solo sabía que se sentía mejor que cualquier cosa que hubiera experimentado. Jaune confiaba en que nunca podría volver a su antigua vida después de una semana en Beacon Academy. Tenían de todo aquí, mientras que Bar era un pequeño pueblo densamente lleno sin agua corriente. Jaune reconoció que probablemente era algún tipo de magia o artilugio bombeando el agua, pero eso estaba más allá de su preocupación en este momento. Bañarse en su tierra natal fronteriza era generalmente un proceso de verter agua hirviendo en una cuenca de madera o una tina de cobre. Desafortunadamente, en la casa de Jaune, 10 personas tendrían que compartir el baño entre ellos. Así que lavar adecuadamente era un poco raro en un día promedio. El señor del bar estaba trabajando para construir un baño público, pero no tenía las arcas para tal proyecto. Independientemente de la ausencia de baños públicos, muchas personas se bañaban en los arroyos cercanos o en el río que fluía por el centro de la ciudad. Jaune nadaba en el canal y llegaba a la conclusión de que al menos estaba limpio. Era mejor que oler a estiércol de caballo, pero todo en bar olía a eso, por lo que probablemente no afectaría a nadie. Como Vale no apestaba a mierda y Jaune podía bañarse adecuadamente ahora, aprovechó cada oportunidad para limpiarse. Una vez que Jaune terminó de experimentar el nirvana, salió y se puso su uniforme escolar. Los atuendos simples eran muy parecidos a las túnicas de mago de Ace, pero no tan exquisitos y carecían de los encantamientos que un mago podía permitirse. Eran ajustados y cómodos, tal vez un poco apretados en Jaune, pero él podía romperlos a través del lavado o el uso. A Jaune no le dieron ningún zapato para usar con el uniforme, así que simplemente se puso sus botas de montar. Hoy fue el primer día de clases y la orientación para los nuevos estudiantes. Jaune quería estar despierto y listo para conocer a los otros estudiantes y explorar el paisaje. Escuchó sobre algunos de los cursos que ofrecían aquí y quedó completamente impresionado. Todo, desde la teoría mágica avanzada hasta la guerra y las formaciones de batalla estratégicas. Jaune estaba seguro de que se centraría en el lado físico de las cosas desde sus problemas cada vez que se trataba de magia. Si Jaune pudiera aprender algunos hechizos de un mago adecuado, no tendría quejas. Jaune también necesitaba encontrar a alguien que descifrara los encantamientos en sus joyas y una de las espadas que encontró. Podía sentir la presencia de un vínculo mágico con el equipo, pero no podía ver qué encantamiento específico había en el artículo. Si podía encontrar a Ace u otro mago entre los estudiantes, Jaune podía hacer que le dijeran lo que contenía. Sin embargo, los magos eran sorprendentemente raros en la academia. Además de los maestros de los cuales, muchos eran magos.
Había tal vez media docena de verdaderos hechiceros entre los 200 estudiantes. Quizás podría encontrar alguna manera de engañar a Weiss para que lo ayude. Se reunió con Yang y Pirra, Ruby estaba haciendo otra cosa, y fueron a la orientación celebrada en el salón principal. Todo lo importante parecía estar centrado alrededor de esa sala. Probablemente fue porque el edificio era el equivalente a una plaza de la ciudad para la academia. Yang, Haune y Ruby se hicieron amigos rápidamente durante el fin de semana. Las hermanas le presentaron a la pareja que les dio una tarea, Lieren y Nora Valkyrie. Eran amigos, al menos por lo que le dijeron a Haune. La pareja le dio de comer la frase diciendo que no estaban juntos, o lo que sea que eso significara. Haune iba a rodar con él y no prestar atención a su estatus. Me duele la cabeza, gimió Yang mientras sostenía su cabeza en sus manos. Haune se rió entre dientes mientras el brawler presionaba su cabeza contra la piedra fría. Haune habría sugerido que Yang se quedara en la cama, pero probablemente era lo suficientemente dura como para superar esto con vida. Pirra va bien la rubia que fue reducida a simplemente existir después del pub crawl que el grupo tuvo este fin de semana. Blake, San, Nora y Ren también se unieron, y Haune pasó parte de su lien duramente ganado comprando bebidas para sus amigos y para él mismo. Haune salió con un pequeño dolor de cabeza al día siguiente, pero Yang se excedió y superó a todos, a pesar de su intoxicación completa unas cuantas rondas. Incluso desafió a Haune a un concurso de bebidas donde las dos rubias derribaron casi una botella entera de buen whisky. Ahora Yang estaba pagando por aprovecharse de la generosidad de Haune. Haune comenzó a burlarse de su compañera rubia. Podrías admitir que eres un peso ligero que no puede sostener su licor, y te diré cómo curarlo. Haune le disparó una sonrisa rápida mientras su rostro se iluminaba con el conocimiento de lo que fuera su cura milagrosa. Yang Xiaolong no es un peso ligero, gruñó Yang, levantando a Haune en el aire por su cuello. Pirra se rió de su negación, pero fue silenciada por la mirada de la muerte de ojos rojos de Yang. Te advertí que no bebieras demasiado, Yang, intervino Pirra con una risa medio reprimida. Aunque coqueteaste más con Haune a medida que avanzaba la noche. El color se drenó visiblemente de la cara de Haune mientras Yang se sonrojaba de color. Haune podría haberse olvidado de esa parte ya que estaba bastante tirado. De lo contrario, se habría asegurado de recordar a la hermosa rubia coqueteando con él. No puedo ser responsabilizada por mis acciones cuando estoy borracha, desvió Yang la acusación de su amiga. Haune no lo compró, pero estaba igual de borracho esa noche, por lo que dejó la posibilidad abierta. Las bromas amistosas iban a continuar, pero fueron interrumpidas cuando el profesor Spin se interpuso en el camino. Varios otros maestros se alinearon detrás de él y miraron a los nuevos estudiantes, teniendo una idea del lote. Un severo resplandor de Godwitch fue suficiente para silenciar al resto de los estudiantes. Bienvenido, abrió el profesor Spin con un cálido saludo. Hoy será su orientación a Beacon Academy y el primer día de clase para los estudiantes de primer año. Debería haber recibido sus horarios de clase cuando llegó a la sala principal. Ahora presentaremos a nuestra facultad y a las personas que se esforzarán por garantizar su supervivencia durante los próximos 4 años. Haune no había abierto su agenda, pero desde que Yang lo emboscó cuando llegó. En realidad, tenía curiosidad por saber qué clases iba a recibir. Haune tuvo que hacer una tonelada de papeleo que describía sus habilidades y poderes después de terminar de sumergirse en una cripta. Simplemente omitió el hecho de que es autodidacta cuando se trata de pelear. Así que lo más probable es que le asignaran clases basadas en sus fortalezas y lo que ya sabía. Había clases requeridas como estudios de monstruos y la clase de combate de Godwitch. Ospin continuó con su discurso. Mi nombre es el profesor Ospin. Si bien soy el director de esta academia, imparto clases junto con mis deberes en la corte real. El profesor Godwitch y yo enseñamos teoría mágica. Yo manejo el lado teórico de la magia, mientras que el profesor Godwitch se ocupa de la práctica de la magia. Aquellos de ustedes que muestren una comprensión avanzada de la magia, serán instruidos personalmente por 2 de los principales expertos en la teoría mágica moderna. Ospin se hizo a un lado para que Godwitch subiera al estrado. Mi nombre es el profesor Godwitch.
Soy el instructor de combate para los estudiantes de primer año. Entre mis otros deberes aquí en la academia, también ayudaré al reino y a los estudiantes cuando se enfrenten a amenazas prominentes a la estabilidad de la región. En tu clase de combate, te enseñaré todo lo que se necesita para garantizar tu supervivencia en una batalla. Hubo un breve intercambio de palabras entre la multitud antes de que Godwich continuara. Como dijo el profesor Ospin, soy uno de los principales expertos en la práctica de la magia. Habiendo estudiado en el Atlesian College of Magic y con el profesor Ospin en Vale, un hombre grande se acercó al frente del escenario. Llevaba una coraza de acero gris brillante sobre un doblete rojo. Aún estaba seguro de que el plato era para evitar que la tripa del hombre se derramara y no para la defensa de ninguna manera. Parecía un caballero al viejo estilo o un caballero. Tenía la edad suficiente para ser un sobrante de ese periodo, cuando los caballeros eran caballerosos y no un grupo de aduladores que competían por el favor. Mi nombre es Profesor Port. Soy el jefe de estudios de monstruos en esta academia. Estaré dando conferencias a cada uno de ustedes sobre las diversas especies de monstruos en nuestro mundo. La profesora Godwich asistirá a mi clase durante las demostraciones, y yo la ayudaré con estrategias de batalla durante la clase de combate. Jaune miró a Jan y la notó apoyada contra Pirra medio dormida. Al espartano no parecía importarle, o simplemente no vio la bomba durmiendo sobre ella. Jaune deseaba poder dormir así. Podría haber usado otra hora o dos para ponerse al día. Pero no quería desplomarse y ser atrapado. El último de los miembros de la facultad pisó el frente del escenario. Soy el Dr. Oblek, espetó rápidamente de una manera demasiado rápida para que Jaune la atrapara. Presido el departamento de estudios alquímicos. Mi colega, la profesora PH, no pudo estar aquí hoy, así que también la presentaré. Jaune hizo todo lo posible para prestar atención y sacudió la cabeza para despertarse. Doy conferencias sobre los principios de la alquimia y la historia también, ya que mi doctorado es en el campo arqueológico. El profesor PH se especializa en herbolaria y química. Aquellos de ustedes que estén interesados en la medicina deben postularse a nuestras dos clases. Una vez que el hombre de voz rápida terminó con su introducción, el profesor Ospin tomó el control de la multitud. Ahora que hemos terminado las presentaciones para los presidentes de nuestros departamentos, todos deberían comenzar a dirigirse a sus clases. Los estudiantes de segundo año lo ayudarán si tiene alguna pregunta. Por ahora, permitiré que el profesor Godwich se haga cargo. A cada uno de ustedes se les ha otorgado permiso para permanecer en los dormitorios comunales de forma gratuita durante las próximas 2 semanas. A partir de ahí, tendrá que pagar por el derecho a permanecer en el campus. Algunos de ustedes que son nativos de Vale pueden residir en sus propias casas, pero el resto de ustedes pueden alquilar o comprar alojamiento en los terrenos de la escuela o en la ciudad. La hechicera comenzó a decir otra cosa, pero Jaune dejó de prestar atención. Abrió su agenda para tomar un pico. Tenía una clase de combate, estudios alquímicos, estudios de monstruos, estrategia de batalla básica, y el último intrigaba más a Jaune, teoría mágica avanzada. Jaune no era un usuario de magia, por lo que no tenía idea de por qué lo pusieron en esta clase. Arclight podría haber sido una forma de magia, pero no podía sentir sus reservas de mágica ni usar ningún otro tipo de magia. Jaune fue básicamente arrastrado a su primera clase por Jan. Ruby encontró a los dos justo antes de que pudieran entrar en la habitación. Ambas chicas estaban eufóricas y se preparaban para estallar si Jaune se movía más lentamente. Pirra acaba de seguir teniendo una conversación con Blake. Varios otros estudiantes se mezclaron con el grupo y estaban disparando miradas de Jaune mientras era maltratado por el berserker rubio. San estaba sentado en la sala de conferencias con los pies levantados sobre la mesa. Tenía toda la primera fila del aula cerrada y reservada para el grupo de Jaune. Blake fue el primero en sentarse justo a su lado, y Jaune se sentó junto a los dos. Jan se sentó junto al caballero, y Ruby estaba al otro lado de ella. El segador estaba charlando con Pirra sobre algo que Jaune no podía escuchar. Jan se estaba burlando de Jaune sobre algo, pero no le prestó atención. Así es como es la escuela.
no es tan emocionante como pensé que sería. La primera clase de Jaune para hoy fue Monster Studies. El aula estaba repleta de alrededor de un centenar de alumnos esperando a que llegara a puerto. Había un grupo especialmente ruidoso de estudiantes unas pocas filas por encima de él. Otro caballero jactándose ante un grupo de espadachines de una de sus pruebas. Jaune lo encontró molesto, pero hizo todo lo posible para no prestar atención. El profesor Port entró en la habitación y tosió en voz alta. Los estudiantes rápidamente se sentaron derecho, y los asaps en la parte de atrás dejaron de hablar. Monstruos, wraiths, criaturas de la noche. Las bestias de Remnant tienen muchos nombres. Sin embargo, simplemente me refiero a ellos como presas. Port dio un hurra, y Jaune visiblemente se encogió. De repente recordó que los caballeros eran propensos a jactarse, generalmente de la manera más digna posible. Y tú también lo harás, al graduarte de esta prestigiosa academia. Ahora, como estaba diciendo, Vale, así como los otros 3 reinos, son refugios seguros en este mundo traicionero. Ahí es donde entramos nosotros. Cada uno de ustedes será entrenado para defender a nuestras naciones de las bestias que merodean en la oscuridad. Ya seas un cazador de vampiros o un hermoso guerrero. Port hizo un guiño hacia Yam y continuó caminando. Jaune imitó un gesto de vómito cuando la cara de Yam se puso roja brillante. Para cuando te gradúes de mi clase, podrás manejar cualquier monstruo con facilidad. Se acercó al centro del escenario. Hoy, sin embargo, comenzaremos nuestra primera lección sobre los habitantes de las sombras, vampiros, anunció Port con un tinte de dramatismo. Jaune juró que el anciano haría un asesinato en el teatro si no fuera un caballero. Port abrió un libro grueso y volteó las páginas, asentándose a la mitad del tomo. Remnant es el hogar de muchas especies de estos depredadores nocturnos. Van desde los catares bestiales hasta los vampiros altos. Se desconoce cuánto tiempo han habitado los vampiros en nuestro mundo. Los registros más antiguos se remontan a la fundación del Imperio Mistralí y varias leyendas más compartidas por la tradición oral de antes. Según la vieja tradición, el vampirismo fue traído sobre los humanos y faunos de un solo progenitor. El mito afirma que este hombre fue mordido por una yegua y posteriormente se convirtió en el primer vampiro alto. Y ya que el vampirismo en humanos actúa como cualquier otra enfermedad. Hay mutaciones, terminó Port el pensamiento mientras un intercambio de palabras se extendía por toda la sala. Varias cepas de la enfermedad han aparecido en todo el mundo. Algunos ofrecen mayores fortalezas con una debilidad mínima, otros pueden hacerlo inmune a la plata y es posible que el portador no tenga que alimentarse. Por lo que entendemos con cada nuevo vampiro creado, la aflicción cambiará. Aunque no drásticamente, pero lo suficiente como para hacer que cada vampiro sea único y algunas de las monstruosidades más antiguas, los maestros, se han vuelto más poderosos que incluso el profesor Ospin. Muchos de los estudiantes estaban perturbados por el pensamiento. Tales casos son raros, por supuesto, estimamos que hay menos de 10.000 vampiros humanoides en Remnant. Y el número de vampiros maestros es inferior a una docena. Bueno, ese es un pensamiento reconfortante. La cría Jaune logró tropezar con tal vez 2 docenas de vampiros, la mayoría de la variedad ensangrentada, vampiros que se han alimentado, y el alfa. Por supuesto, Jaune no era suicida, algunos podrían estar en desacuerdo con él, por lo que solo tomó un pico y huyó a una distancia segura. Toparse con el Fledgling durante su retirada. Sin embargo, no debes temer un encontronazo con un vampiro. Muchos afligidos simplemente se guardan para sí mismos y tratan de vivir sus vidas en paz. Los vampiros por los que deberías preocuparte son aquellos pocos que se han corrompido por su necesidad de beber sangre. Por lo que entendemos, los vampiros no tienen que ingerir necesariamente sangre. Sus cuerpos pueden funcionar normalmente sin ella, pero es una adicción que todo el mundo tiene que sufrir como una droga. Port volteó unas páginas hacia atrás. Volviendo a la investigación detrás de la enfermedad en sí, sabemos que se propaga a través de la sangre en contacto con la sangre. Una mordedura podría no convertirlo en uno a menos que haya un intercambio del fluido corporal robado. Sabrás inmediatamente si has contraído vampirismo. A partir de ese momento, debe dirigirse al boticario más cercano, si es posible, y tratar de deshacerse de la pestilencia.
Sin embargo, si no puedes curarte o deseas convertirte en un vampiro, el pobre alma tendrá menos de una semana antes de que mueras y regreses como un fledgling. Jaune notó que Jan se movía y se frotaba los brazos. Algunos de los otros en su fila estaban visiblemente inquietos por cómo el vampirismo afectaba al cuerpo. El síntoma inmediato es sentir que su sangre está en llamas. Esto opacará a lo largo del curso de tu aflicción, pero tendrás un gran dolor. Entonces sentirás una sed insaciable que no se puede saciar. Tu mente será inconscientemente atraída a la sangre, y parecerá que no tienes otra opción que beberla. Finalmente, una sensibilidad y debilidad a la luz solar cada vez que sales al aire libre durante el día. Y el último día, morirás y volverás a despertar como vampiro. Port caminó de un lado a otro varias veces para dejar que esto se asentara. La única forma de revertir el proceso viene antes de su primera alimentación como un fledgling. Una vez que te alimentas, no hay forma de ayudarte a partir de entonces. Te convertirás en un vampiro completamente ensangrentado y una grave amenaza para cualquiera que te rodee. Después de girar, notará que hay varios cambios en su cuerpo. Descubrirá que puede oler la sangre de alguien desde el otro lado de la habitación, que puede escuchar una conversación fuera del rango normal para un humano o fauno, y recibirá mayores fortalezas físicas. En particular, habilidades más fuertes relacionadas con tu sangre vampírica, incluida la inmortalidad física. Jaune se aseguró de escribir todo. Las mayores habilidades sin duda habrían explicado el razonamiento detrás de alguien que voluntariamente contrae el vampirismo. Jaune sabía que los vampiros ya estaban débiles a la luz del sol, y luchó contra el fledgling durante el día. Arklig llegó justo después de matar al vampiro y ganó 2 niveles de él. Sabía que la habilidad funcionaba en el Draugr, pero quería saber que también funcionaba en los vampiros. Todos los vampiros tienen habilidades similares a héroes como ustedes. Puedes encontrarte con un vampiro que puede convertirse en una niebla o un vampiro que puede invocar murciélagos. La variedad en habilidades es similar a la gente normal también. Sin embargo, muchos de estos poderes se pueden contrarrestar usando plata o magia dirigida hacia los muertos vivientes para vampiros humanoides. Port revisó su reloj y notó la hora. Sin embargo, al combatir a los vampiros, debes apegarte a métodos probados y verdaderos. El uso de ajo o artefactos religiosos confundirá a la criatura por un momento antes de que te arranque la garganta. Ninguno de esos repelentes míticos funciona en vampiros y simplemente debe dejarse para que las ancianas sabias le escupan a un idiota de la aldea. Si te dan un contrato para investigar asesinatos relacionados con vampiros, debes esperar que la aldea solo envió una misiva después de que un campesino intentara estacar una a través del corazón. Debería dejarse a los profesionales como nosotros mismos. Dio otro grito jactancioso haciendo que la clase se estremeciera de nuevo. Jaune pensó que era para tratar de aligerar el estado de ánimo después de que Port describiera lo que posiblemente fue lo más aterrador de lo que alguien aquí ha oído hablar. Parecía que ya había perdido la mayor parte de la clase, excepto la primera fila. Jaune hizo todo lo posible para prestar atención por respeto dado que ya sabía estas cosas. Matar vampiros requiere un cierto grado de carácter que muchos simplemente carecen, declaró Port sin rodeos a toda la clase. Jaune tenía la sensación de que sabía a dónde iba esto, y no le gustaba. Y para reiterar otro punto, los vampiros son poderosos por derecho propio, y cualquiera que desee luchar con uno no debe tomarlo a la ligera. Port sonrió y se volvió hacia la clase. ¿Quién de ustedes cree que tienen el personaje necesario para matar a un vampiro? La mitad de la clase levantó las manos, pero Jaune mantuvo la suya abajo. Simplemente permaneció casual y se recostó en su silla. Entonces Port lo señaló. Todos ustedes están ansiosos por matar vampiros. Eso te matará, reprendió Port a quienes levantaron la mano. Este joven tiene lo que se necesita. ¿Cómo te llamas? Jaune gritó dentro de su cabeza. Jaune Ark, respondió con un suspiro. Algunos estudiantes comenzaron a hablar de él en susurros silenciosos. Su reputación le precede, señor Ark. Tu padre fue un cazavampiros de cierta aclamación, durante la cima de su carrera. He escuchado susurros sobre su único hijo ayudando con la destrucción de la cría de un vampiro.
Se intercambiaron más susurros silenciosos entre la multitud detrás de él. Jaune esperaba que algo como esto sucediera eventualmente. Fue una repetición del frenesí que creó en Bar, siguiendo los pasos de su padre. Hoy, lucharás contra una vampiresa. Jaune arrojó su uniforme a su casillero y se puso su armadura. Se dio cuenta de lo mal que olía su jerkin después de no tenerlo durante la mayor parte de una semana. Sus espadas estaban perfectamente bien, pero todo lo demás olía a mil cacerías. Sudor, sangre de monstruo y caballo. La combinación perfecta. También se aseguró de agarrar un pequeño saco de polvo de plata. Jaune se llevó estas virutas con él después de hacer su espada de plata y aún no tenía ninguna razón para usarla. Pero dado que los vampiros podrían desaparecer en una niebla, el polvo plateado sería el arma perfecta para desactivar sus habilidades. Y dado que nunca luchó contra un vampiro real antes, sino contra una persona a mitad de camino de convertirse en uno, Jaune no iba a correr riesgos con algo mucho más poderoso que él. Las espadas no se han apagado desde la última vez que las afilé, pero pronto tendré que trabajar en ellas. La armadura todavía necesita reparación, maldita sea, me estoy volviendo perezoso. Jaune se castigó a sí mismo por la horrible condición de su armadura. Todo estaba cubierto de una fina capa de suciedad, sangre y pedazos de lo que saliera de la cortina. Afortunadamente, Jaune tenía los recursos para construirse un nuevo conjunto de armaduras. Sería su siguiente paso antes de ir a otra misión. Tal vez Ruby querría ayudarme. Port estaba terminando un recuento de una de sus hazañas pasadas. Jaune miró hacia arriba para ver a la mitad de sus amigos, ya sea durmiendo o medio dormidos. Estaba bastante seguro de que era el único al que le gustaba esta clase. Port era al menos algo divertido, debido a lo escalofriante que era, pero hizo algunas buenas bromas. Ahora que el señor Ark ha regresado, comenzó Port, bajando a un lado. Te hablaré de un tipo específico de vampiro. El Evanidus vampiris, o mejor conocido como el Mare. Solo se sabe que esta cepa de vampirismo afecta a las mujeres, pero puede infectar a los hombres con una cepa diferente. No estamos seguros de por qué sucede esto, y hasta ahora, hemos progresado poco en nuestra comprensión de las yeguas. Port se acercó a una jaula cubierta de tela, que Jaune no vio allí antes de irse. La yegua dentro de esta jaula fue encontrada en la aldea de un cantero comiendo pollos. Se determinó que esta criatura se había convertido en un vampiro salvaje. Por lo general, mataríamos a este vampiro de inmediato, pero el titular del contrato me contactó y trajo a la bestia aquí. Los vampiros salvajes o ferals, como solemos llamarlos, son vampiros que han perdido la cabeza. Se han obsesionado con el deseo de deleitarse con la sangre, y ha superado su pensamiento racional. Esta yegua no se ha alimentado en 3 días. Port señaló a Godwitch, y ella lanzó un hechizo creando una sala frente a los otros estudiantes. Buena suerte. Espera, gritó Jaune. ¿Cómo se supone que debo luchar contra esto? Improvise al señor Ark, respondió Port con sutileza, sentado en una silla. La puerta de la jaula se cayó y un ligero gruñido emanó del interior de la jaula. Jaune dio un paso atrás y desenvainó a ir a Rubrun. Esperaba que la yegua se apresurara e intentara ir por su garganta. 2 detalles clave a conocer fueron la duración sin alimentación y la disposición del vampiro a ir por la garganta. Jaune se dio cuenta de que necesitaba comprar pociones para contrarrestar a las criaturas que se alimentaban de sangre. Al menos hoy no será tan aburrido como pensé que sería. La yegua tomó la forma de una niebla blanca que Jaune apenas podía ver y dio vueltas a su alrededor. Jaune entró en sincronía con el vampiro, manteniendo su espada en la postura de guardia de bueyes. Su primer movimiento tendría que ser algo para devolver a la yegua a una forma física que Jaune pudiera rastrear. ¿Tienes Jaune? Por favor, no mueras. Varios estudiantes vitorearon a Jaune arrojando su concentración. La yegua hizo un movimiento y lo atacó como una niebla, arrojando a Jaune a través de la habitación. El cuerpo de Jaune hizo mella en la pared y cayó al suelo. La yegua se rió y se paró sobre él. Después de matarte, voy a matar al cerdo que me encerró aquí, silbó la yegua a Jaune y lo recogió de nuevo. Arrojó a Jaune sobre el escritorio de Port, rompiendo la madera por la mitad. Eso dolió.
Jaune se recostó sobre su espalda, espada todavía en mano. Pudo ver que la niebla se acercaba y Jaune lanzó Arclick para aturdir al vampiro. La niebla se dispersó y la figura pelirroja se quedó allí, gritando como si se le arrojara agua hirviendo. Jaune aprovechó la oportunidad y se puso de pie. Jaune intentó balancearse desde la parte superior, pero su espada fue golpeada. La espada larga voló de las manos de Jaune y se incrustó en el escritorio de madera frente a Pirra. La yegua lo agarró por la garganta y lo levantó en el aire. Apretar lo suficientemente fuerte como para constreñir las vías respiratorias de Jaune. «Esa jodida dolida», gritó, arrojando a Jaune al suelo. El vampiro trató de abalanzarse sobre Jaune por detrás. Jaune se dio la vuelta rápidamente y pateó a la yegua en la cara con su bota. Sorprendió a la yegua el tiempo suficiente para que Jaune agarrara el saco de polvo plateado en su cinturón. Tomando un puñado de plata, Jaune deslizó su mano frente a la cara de la yegua. Esto causó una reacción similar a la de una persona que tiene un ataque de asma. La yegua comenzó a toser y se agarró a la garganta. Jaune se limpió la sangre del labio y agarró su espada. Jaune tomó la postura del protector de la cola y se deslizó hacia arriba a lo largo del interior de la pierna del vampiro. La sangre se derramó en el suelo cuando Jaune hizo contacto con una arteria y luego fue seguido por un corte diagonal hacia abajo del guardia del buey. Jaune ahora estaba ganando la pelea. Su primera batalla con un vampiro real. Se estaba poniendo engreído y pateó al monstruo en el pecho, tirándolo al suelo. Sus labios se curvaron en una sonrisa mientras sostenía la hoja hacia abajo preparándose para empujar la espada a través del pecho de la yegua. Apuñaló y descubrió que no había nada allí. Algo agarró a Jaune por detrás y lo mordió el cuello. Dos colmillos afilados perforaron su yugular y extrajeron sangre. Jaune golpeó a la yegua en la cara varias veces, pero se negó a soltarla. Necesitaba salir del control del vampiro antes de que mordiera con más fuerza. Jaune presionó su mano sobre la cara de la yegua y lanzó Arclick directamente sobre la piel. Una marca negra de quemadura se imprimió en la frente de la mujer. El vampiro gritó y sostuvo su fisonomía quemada. Jaune azotó, y su espada se encontró con el cuello de la mujer y cortó la médula espinal y el tejido que sostenía la cabeza sobre el cuerpo. ¡Gotcha perra! La yegua cayó de rodillas y se desplomó hacia un lado. Jaune dejó caer su espada y tropezó con la entrada del vestuario. Las marcas de colmillos eran lo suficientemente pequeñas como para evitar el sangrado abundante, pero la yegua tomó una gran parte de su sangre. Jaune cayó sobre uno de los bancos del vestuario y agarró un trozo de tela para contener el sangrado. Sus extremidades se sentían pesadas, y Jaune estaba bastante seguro de que no caminaría correctamente durante unos días. Afortunadamente, tenía algunas pociones curativas abastecidas y agarraba una cuando se vendaba adecuadamente el cuello podía encontrar un sanador. Jaune agarró otro paño como el que ya había empapado en sangre. Ni siquiera le importaba de quién eran estas toallas y simplemente agarraba todo lo que podía. Colocando su mano de nuevo sobre su cuello, Jaune gimió mientras presionaba más la herida. Eso va a ser doloroso por un tiempo. Eso fue increíble, Jaune, gritó Ruby mientras corría hacia el vestuario. El resto de sus amigos la siguieron. Blake llevaba la espada cubierta de sangre, y Yang sostenía el pequeño saco de plata. No fue nada, respondió Jaune, tratando de actuar humildemente. Se quitó la tela del cuello, pero la sangre aún fluía en cantidades más pequeñas. Simplemente se alegró de no haber contraído el vampirismo. Jaune no tuvo que pasar por eso cuando luchó contra el Fledgling, pero Port dijo que sentía que tu sangre estaba hirviendo y Jaune no quería pasar por eso. Sí, no es que la gente te vaya a ver como la mascota de un maestro ni nada, Jan, sonando decepcionado, se refirió a Jaune siendo llamado por Port. Pero, ¿la reputación de Jaune realmente llegó tan lejos? Jaune pensó que su reputación de matar vampiros solo se centraba en Bar. Tal vez más gente sabía de él en Vale de lo que inicialmente pensó. Su padre era bastante conocido por sus hazañas, por lo que podría haber ayudado a que las historias se difundieran. No soy la mascota de un maestro, Jaune negó la acusación de ser el estudiante favorito de Port. No pedí que me arrojaran a un pozo con un vampiro. Yang tiene un punto, intervino Blake. No te ofreciste como voluntario para la manifestación y aún así te eligieron para hacerlo.
Así que eso te convierte en la mascota de un maestro. Jaune gimió de frustración al ser llamado así. Ayúdame. Jaune se volvió hacia San en busca de ayuda. Lo siento, amigo, estás solo. Jaune se dirigió a su última clase para hoy, que fue teoría mágica avanzada con el profesor Ozpin. Se suponía que debía tener estudios alquímicos antes de los estudios de monstruos, pero la orientación se interpuso en el camino. Así que solo tendría 2 clases hoy. El resto de sus amigos iban a clases destinadas a aquellos que eran estrictamente guerreros. Tal vez podría tomar un asiento al lado de Weiss. Jaune abrió la puerta de la sala de conferencias. Estuvo allí unos minutos antes de la hora real de inicio de la clase. Jaune esperaba que la habitación estuviera casi vacía, pero no fue así. Alrededor de una docena de magos descansaban o tenían conversaciones entre sí. Y una vez que Jaune entró en el pasillo, comenzaron a mirarlo. Esta habitación irradiaba nada más que la estadística de fuerza de voluntad. Jaune no tenía dudas de que era la persona más fuerte de la habitación y podía manejar fácilmente el combate si se acercaba. Pero, de nuevo, no tenía experiencia real cuando luchaba contra magos. Solo luchó contra criaturas que usaban combate cuerpo a cuerpo o al menos una espada o arco de algún tipo. Así que un mago probablemente podría incinerarlo o arrojarlo al otro lado de la habitación de nuevo con un hechizo. Algo que Jaune no notó fue cuán diferentes eran los uniformes de los magos de los de todos los demás. Los magos estaban más o menos vestidos como monjes. Los guerreros y todos los demás, que usaban una cuchilla de algún tipo, estaban vestidos como personas comunes. Entonces, se sentía como la oveja negra en este momento. ¿Estás perdido?, se burló un mago de pelo verde al ver al caballero en medio de ellos. El resto de los magos adoptaron la misma mirada desdeñosa que él estaba poniendo. Jaune se preguntó si todos los magos eran así. Dado su tamaño de muestra de 2, fue una representación bastante precisa de ellos hasta ahora. No, murmuró Jaune mientras cerraba la puerta detrás de él. Esta es la teoría mágica avanzada, ¿verdad? La mirada en las caras de los magos era de incredulidad. Como si no pudieran creer que se suponía que debía estar en esta clase. Estoy bastante seguro de que no les gustó. ¿No eres un paladín, verdad?, preguntó otro mago de la multitud. Jaune negó con la cabeza y se mantuvo donde estaba parado. ¿Al menos usas magia?, preguntó el mismo mago de pelo verde. Jaune una vez más negó con la cabeza. La respuesta de los otros magos fue simplemente una serie de miradas o susurros. Todos estaban siendo burlones hacia el caballero. El mago de pelo verde se pavoneó a medio camino entre Jaune y los otros usuarios mágicos. Se volvió hacia sus amigos y comenzó a gritar de indignación. Esto tiene que ser una broma. ¿Qué tan bajos son los estándares del profesor Ozpin de que permitiría que algún imbécil asistiera a su clase? El mago de cabello verde fue cortado por un dolor agudo en su intestino. El mago cayó al suelo mientras Jaune se paraba sobre el niño que yacía allí en posición fetal. ¿Has terminado?, preguntó Jaune con frialdad mientras miraba hacia abajo. El mago no respondió, solo tratando de jadear por aire. Jaune habría continuado si el otro chico no se hubiera doblado después de un puñetazo. Lo más probable es que debido a su constitución más débil no pudiera soportar un solo golpe en el intestino, mientras que Jaune podía sacudirse fácilmente una sola vez. Los otros magos se negaron a moverse de su lado de la habitación y rápidamente se pusieron de pie, mirando algo justo detrás de Jaune. El caballero se volvió para encontrar al profesor Ozpin parado justo detrás de él, sosteniendo una taza en su mano derecha. La primera reacción de Jaune fue miedo y arrepentimiento. Veo que estás haciendo amigos, señor Ark. Ozpin tomó un sorbo de su taza. Jaune no tenía idea de qué decir. No parecía que Ozpin estuviera enojado con él, pero Jaune tenía miedo de ser expulsado en su primer día. Ahora, si el resto de ustedes toman sus asientos, podemos comenzar. Jaune vio a Weiss y rápidamente se sentó a su lado. Los otros estudiantes hicieron un radio de una silla alrededor de los dos. Nadie más se atrevió a mirar a Jaune después de que dejó caer a ese estudiante. No tenías que golpearlo, Weiss regañó a Jaune en voz baja para que nadie más que el caballero pudiera escuchar. Pero gracias. Se estaba volviendo realmente molesto.
Jaune sintió que sus mejillas se calentaban. ¿Y qué pasó con tu cuello? Jaune cubrió el vendaje en su lado derecho. Un pequeño trozo de gasa con 2 manchas de sangre que se filtran a través del material. No te estabas peleando con esa chica rubia, ¿verdad? No, casi gritó. La cara de Jaune se sonrojó de un rojo intenso, y balbuceó tratando de explicar cómo ese no era el caso. Weiss parecía obtener placer de la angustia de Jaune. Al menos eso es lo que Jaune pensaba por cómo estaba sonriendo. No, no lo estaba. Luché contra un vampiro hoy temprano, y me mordió. ¿Al menos bebiste una poción para curar enfermedades? Le preguntó Weiss como si fuera la primera vez que luchaba contra un vampiro. Su pregunta estaba llena de su actitud amarga suficiente como para que pareciera que no estaba preocupada por la salud de Jaune. Sonaba más como una persona que intentaba microgestionar cada uno de sus movimientos como si no tuviera experiencia en su trabajo. No contraje vampirismo, pero bebí uno de todos modos, explicó Jaune, recordando lo terrible que era. ¿Por qué no podían hacer que supieran a fresas o naranjas? Algo que está destinado a salvar su vida no debería saber a trigo molido y cualquier otra cosa que se mezcle allí. Ozpin bebió en voz alta de su taza y llevó la atención de Weiss y Jaune al profesor. Si el señor Ark y la señora Schne estuvieran prestando atención, uno de ellos debería ser capaz de responder a la pregunta que hice. Las caras de ambos estudiantes se pusieron de color rojo brillante mientras el resto de la clase se reía. Ozpin agitó la mano y los demás se calmaron. Una vez que estuvo seguro de que la pareja estaba completamente avergonzada, continuó la conferencia. La magia es simplemente la configuración de nuestro mundo a través de la fuerza de voluntad. Ozpin no hizo movimientos, y la mesa detrás de él levitó del suelo. Se han logrado cosas increíbles a través de su uso. Pero también se han cometido muchos actos terribles. Si no puedes controlar la magia, entonces te destruirá. Jaune estaba tomando notas rápidamente sobre todo lo que Ozpin estaba diciendo. Necesitaba saberlo todo, para no fallar en esta clase. La magia viene en muchas formas, y los hechiceros a menudo se dividen en escuelas, donde se centran en un tipo específico de magia. Hay 3 escuelas específicas de magia: la escuela de la destrucción, la escuela de la manipulación y la escuela de la restauración. Ozpin mencionó cada escuela mientras las numeraba usando sus dedos. La escuela de la destrucción está en el nombre. A veces, la forma más fácil de superar un objeto es hacer que no sea más que un montón de polvo. El maestro Tobin de la Orden del Dragón describió la escuela de la destrucción con esas simples palabras. Esta escuela es la más practicada por su utilidad en el arte de la guerra. La criomanía, la electromancia y la piromanía son las formas más utilizadas de magia de destrucción. Cada tipo tiene hechizos que van desde el nivel de novato hasta el maestro y más allá. Los hechizos maestros son los más poderosos y difíciles de dominar. Ozpin dejó que el escritorio se asentara de nuevo en el suelo. La mayoría de los magos deberían saber al menos conocer los hechizos más básicos de esta categoría. Jaune se rió nerviosamente de eso. Apenas podía lanzar ninguno de ellos cuando puso todo su cuerpo en él. Jaune temía el día en que tendría que intentar lanzar algo en clase y fallar de la manera más espectacular. La escuela de manipulación es, con mucho, la más poderosa y contiene las formas más tabú de magia. Todos los practicantes de la escuela de manipulación casi han rechazado el uso de las artes necrománticas. Como la mayoría de ustedes ya deberían saber, la nigromancia ha sido prohibida en todos los reinos. De ahí el apodo, las magias prohibidas. Una de las artes que hace que esta escuela sea tan poderosa es la capacidad de conjurar ejércitos de demonios, monstruos y golems. Cada una de estas conjuraciones se crea uniendo tu mágica en una forma física. La creación se doblará a tu voluntad y seguirá a su maestro hasta que haya sido destruida o la unión mágica que la haya dispersado el conjurador. Jaune notó la parte donde podía crear un ejército. Si tenía algo de práctica, Jaune podía conjurar soldados para que lo ayudaran durante una batalla. También podrían disminuir el riesgo para sus amigos al hacer objetivos de sus creaciones. Algo para cubrir un retiro habría sido el mejor uso para ellos. La magia de la ilusión constituye otra parte de esta escuela.
Mientras que la capacidad de conjurar ejércitos de muertos u otros seres mágicos no es algo de lo que burlarse. La escuela de la ilusión es mucho más peligrosa, debido a la naturaleza desnuda del arte. Se sabe que los practicantes de la escuela de ilusión cambian el curso de una batalla, lanzando hechizos para calmar al lado opuesto o incluso haciéndolos volverse unos contra otros. Algunos incluso han puesto a ambos ejércitos bajo su control y han capturado territorios enteros con sus esclavos. Ozpin dejó su taza y tomó un tomo. Y finalmente tenemos la parte menos conocida de la escuela de manipulación. Transmutación o simplemente alteración. Esta subclase se enfoca en doblar el mundo físico en lo que quieras que se convierta. Moldear la tierra a la forma deseada o incluso reorganizar la carne para alterar su cuerpo. Esta escuela es la menos practicada, pero es la más diversa en lo que se puede hacer con ella. Muchos de los que practican la magia de la transmutación son no combatientes que sorprendentemente se centran en las ambiciones domésticas o comerciales. Convertirse en artesanos o herreros es bastante popular entre estos hechiceros. Y para la última escuela, el arte de la restauración. En mi opinión, es, con mucho, la escuela más importante para estudiar. Esta escuela consiste principalmente en curanderos y magos que practican la magia de restauración. Dedican sus vidas a salvar a otros. Estos son los hombres y mujeres más desinteresados y nobles que nuestra sociedad tiene para ofrecer. Varias voces en la multitud expresaron su desaprobación de las palabras de Ozpin. Por lo que Jaune entendió, había un estigma de debilidad que rodeaba la clase de restauración. Tenía conocimiento previo al respecto por algunos de los libros que logró reunir a lo largo de los años. La mayoría de los curanderos no estudian en academias tradicionales como Beacon. Por lo general, asisten a escuelas especializadas para centrarse en sus habilidades restaurativas. Si bien esa es la regla, hay excepciones. Los paladines y los que se llaman a sí mismos sacerdotes guerreros estudian entre vosotros. Estas dos clases se dedican a proteger al mundo de los males. Aunque son guerreros, que empuñan espadas o duelas. Los paladines y sacerdotes son competentes en las dos artes fundamentales de la escuela de restauración. Ambos son capaces de curar heridas y son las pocas clases capaces de dañar a los muertos vivientes. De hecho, se especializan en cazar demonios y nigromantes mientras desterran sus creaciones. Ozpin tomó otro sorbo de su taza de café aparentemente sin fondo. Algunos paladines han dejado su huella en el mundo luchando contra criaturas poderosas. Sir Hans de las Velas Negras es probablemente el más famoso de su rango. Fue capaz de desterrar a un poderoso demonio, sacrificando su vida en el proceso. Aún estaba un poco más que intrigado por los paladines. Rodeó el término para un estudio posterior por su cuenta. La magia es algo que no se le da a un hechicero de forma gratuita. Hay un intercambio de materiales o lo que llamamos mágica. Genial, ahora está hablando de algo que ni siquiera puedo sentir. Su salud y resistencia al menos no eran un nivel de basura, y podía pasar toda su vida sin tener que preocuparse por cuanto de ninguno de los dos necesitaba. Ambos fueron reforzados por sus estadísticas y proporcionaron una capa adicional de protección. Toda la magia se rige por la estadística de fuerza de voluntad y tus reservas mágicas. La fuerza de voluntad restringe tu capacidad de lanzar el hechizo y la magia es una restricción física sobre cuántos hechizos puedes lanzar. Cada hechizo requiere una porción menor de su concentración y debe realizarse cuando no se ve obstaculizado para obtener los mejores resultados. Sin embargo, en una batalla, no tendrás ese lujo. Les enseñaremos a cada uno de ustedes a ser más competentes al lanzar hechizos durante una pelea, y les recomiendo a todos ustedes, excepto al señor Ark, que busquen a alguien que les sirva como protector. Cada mago es especialmente vulnerable a los oponentes con más armas físicas, y debes contratar o cooperar con otro estudiante para cerrar esa brecha. Los magos son un producto caliente en esta academia, y no deberías tener problemas para encontrar a alguien con quien trabajar siempre que estés dispuesto. Jaune miró a Weiss, y su mirada indicó que no compartía el sentimiento. Al menos eso es lo que pensó Jaune. Este capítulo es un poco más corto que los demás. Por solo 1000 palabras porque no quería sacarlo más de lo que ya tengo. Espero que hayan disfrutado de la construcción del mundo en la que puse mucho esfuerzo.
La parte mágica se inspiró en los Elder Scrolls y Dungeons and Dragons. Pasé todo el día de ayer escribiendo 5000 de las 7000 palabras para este capítulo. Principalmente porque necesitaba terminar este capítulo antes de que arruinara mi agenda. Voy a intentar sacar 2 capítulos la próxima semana. El Yang decimojaune fic en el que estoy trabajando y otro capítulo de mi primer fic. En esta nueva ficción, decidí jugar con el efecto mariposa con Jan. Me preguntaba qué pasaría si Summer Rose no hubiera muerto y todavía estuviera viva. Su muerte fue la razón completa de por qué Jan se hizo fuerte en primer lugar. Así que esa es la base de la decisión detrás de su personalidad para mi nueva ficción. Si aún no lo hubiera mencionado, este va a ser en un entorno de escuela secundaria. Todavía en Valley Green, por supuesto.